Cuando abrí la puerta y vi a la madre de Marco sentada en mi cocina, supe que lo sabía todo. Y no porque ella me dijera algo, no abrió la boca ni me miró a los ojos, sino porque en la mesa había una taza de café, medio vacía, una servilleta arrugada y un sobre de papel reciclado con mi nombre escrito a mano. Un sobre. De esos que solo se usan para dar malas noticias. El tipo de sobre que nadie quiere ver nunca sobre la mesa de su casa. Mi suegra nunca venía sin avisar, y mucho menos se sentaba sola en silencio. Pero ese día, estaba allí. En mi casa. Sabiendo. Y el sobre me decía que mi vida como la conocía acababa de romperse. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en ese momento no sentí miedo. Sentí alivio. Como si alguien por fin hubiera levantado una manta pesada de encima de mi cuerpo. Me acerqué, la saludé con un gesto seco, y ella se levantó sin tocarme, sin decir una palabra, y se fue dejando la puerta entreabierta. Como si incluso cerrarla detrás de ella le pareciera una concesión innecesaria. Ni drama, ni lágrimas. Solo una retirada helada, quirúrgica. Exactamente como merecía. Porque sí. Me acosté con otro. Y no una vez. No fue un error de una noche ni un calentón absurdo. Fue algo más sucio, más consciente, más planeado. Durante meses. Y ahora la verdad estaba allí, doblada dentro de un sobre que no tenía valor para abrir delante de nadie. Todo empezó 3 meses antes, con una casualidad. No una que parezca sacada de una película, nada de choques en la calle ni copas de vino derramadas en la camisa. Fue algo más banal, un error en un calendario compartido. Yo tenía una reunión con una clienta del despacho a las 11 de la mañana y, por alguna razón, la misma cita apareció también en el calendario de un abogado del segundo piso que nunca había cruzado palabra conmigo. Un tal Adrián San Millán. Lo recuerdo porque pensé que era un nombre de actor de teatro. Sonaba a alguien que fuma tabaco negro y recita a Lorca a las 3 de la madrugada. Cuando subí a aclarar el error, él estaba solo en su despacho. No me ofreció sentarme. Me miró como si ya supiera quién era yo antes de que dijera nada. Y después de explicarle el malentendido, algo que cualquier otro habría resuelto en 30 segundos con una sonrisa tonta, él simplemente me dijo, quizá el error no sea del calendario, sino de nuestras vidas. Así. Como si se pudiera lanzar una frase de ese calibre sin que nada se rompiera dentro de una. Me reí, por supuesto. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pero no fue una risa sincera. Fue la risa que usas cuando te asusta que alguien te haya leído más rápido de lo que tú misma te entiendes. Salí de allí con el estómago encogido y, al mismo tiempo, una sensación extraña de haber sido vista. Ese fue el primer movimiento de ficha. A la semana siguiente, coincidimos en el ascensor. A la siguiente, en una presentación. Y a la siguiente, en la sala de café, justo cuando él comentaba un libro que yo había leído en la universidad y que nadie más parecía conocer. No sé cómo decirlo sin sonar cínica, no fue magia, no fue destino. Fue construcción. Una seducción mutua, deliberada, medida. Y yo no puse freno. No lo quería. Marcos, mientras tanto, seguía en su rutina de abogado metódico, de marido responsable y educado. El mismo que deja la taza en el lavavajillas y rellena el depósito del coche. Y eso, que durante años me pareció amor, ahora me parecía inercia. Yo le agradecía su existencia, como se agradece una buena calefacción en invierno, silenciosa, útil, pero sin pasión. Y aunque sé que él me quería a su manera, esa manera era aséptica, sin preguntas, sin roce, sin urgencia. Me sentía como una parte de su contabilidad emocional. Estaba, pero ya no importaba. Con Adrián no era así. Él me miraba como si pudiera leer lo que yo quería ocultar. Y lo peor es que no me juzgaba por ello. Solo lo usaba. Me empujaba hacia mis límites sin tocarme. Me desnudó con palabras mucho antes de hacerlo con las manos. No te diré exactamente cuándo ocurrió todo por primera vez. No porque no lo recuerde, sino porque no quiero romantizarlo. No fue bonito. No fue elegante. Fue brutal, torpe, desesperado. Como si ambos necesitáramos comprobar si aún teníamos piel debajo de tanta ropa emocional. Lo hicimos en su despacho, un martes a las 7 de la tarde. Afuera llovía. Dentro no había música. Ni velas.
Solo 2 personas que sabían que no debían hacerlo y, aún así, lo hicieron con toda la conciencia posible. Volví a casa esa noche sintiéndome diferente. Ni culpable ni orgullosa. Solo distinta. Como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. No hablé con Marcos. Ni él conmigo. Me duché, cené un yogur y me acosté al lado de un hombre que dormía tranquilo, sin saber que su matrimonio se había roto 6 horas antes. Las semanas siguientes fueron un descenso lento y voluntario. No hubo secretos, no hubo escapadas románticas, no hubo mensajes escondidos. Todo fue calculado, clínico, estructurado. Veía a Adrián los martes y los jueves. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma intensidad. Y aunque no hablábamos de amor, ni hacíamos promesas, ambos sabíamos que lo que hacíamos no era solo sexo. Lo que no sabía era que alguien más lo sabía. Que alguien estaba observando. Que alguien iba a dejar un sobre en mi cocina y a mi suegra como emisaria del desastre. Y así empieza todo. La primera vez que supe que Marcos lo sabía fue la mañana en que no preparó café. Puede sonar insignificante, pero en casa había una rutina que nunca se rompía. Él se levantaba antes, bajaba a la cocina, molía los granos como si lo hiciera con los ojos cerrados, llenaba la cafetera italiana y, 10 minutos después, me lo dejaba en la mesita. Siempre. Incluso cuando discutíamos. Incluso cuando estábamos fríos. Esa mañana no había café. Ni olor, ni taza, ni él en la cocina. Me levanté desubicada, en silencio, y al bajar las escaleras me lo encontré sentado en el sofá, vestido como si se hubiera puesto lo primero que encontró, mirando la televisión apagada. No me dijo buenos días. Solo levantó la mirada cuando pasé a su lado, pero no era una mirada neutra. Había algo contenido, algo que reconocí de inmediato porque yo también lo había sentido semanas atrás, con tensión antes del estallido. No pregunté nada, no dije nada. Fui por el café, como un autómata. Pero mientras lo preparaba, sentí esa incomodidad viscosa de saber que algo está a punto de romperse, y lo peor era que ya no me importaba que se rompiera. A las 10 en punto, justo cuando abría el portátil para conectarme a la videollamada semanal del despacho, entró en el comedor y me dijo sin rodeos, ¿quién es Adrián? No gritó. No dudó. No buscó eufemismos. Y yo, en ese segundo, supe que la mentira ya no tenía espacio. Cerré la tapa del portátil sin hablar, respiré hondo, y lo miré de frente. ¿Por qué me preguntas eso?, respondí, más por inercia que por estrategia. Porque hay fotos, Clara, dijo. Y mensajes. Y un horario de citas. Todo impreso. Todo ordenado. Hasta una lista de los días. ¿Qué hacías? ¿Llevabas control de cuánto te acostabas con él para que no se te escapara nada? Sentí que la sangre me bajaba entera a los pies. Ni siquiera por el contenido, sino por el hecho de que él hablara con tanto detalle. Fotos. Mensajes. Listado. Todo impreso. Supe en ese momento que alguien me había seguido. Que alguien había recogido cada rastro que yo creía haber limpiado. Y, sobre todo, supe que no había vuelta atrás. Todo estaba expuesto. ¿Dónde lo viste?, pregunté, sin negar, sin mentir. Me miró con los ojos húmedos pero sin llanto. Tu madre me llamó ayer. Me dijo que fuera a su casa. Pensé que estaba enferma. Pero cuando llegué, me dio una carpeta y se encerró en su habitación. No dijo una palabra. No hizo falta. Leí cada página. Vi cada imagen. Una por una. Hay incluso vídeos. Esa última palabra fue la única que hizo que mi cuerpo reaccionara. Me llevé la mano a la boca, no por pudor, sino por sorpresa. Yo nunca grabé nada. Ni mandé vídeos. Y Adrián tampoco. Al menos, eso creía. Vídeos, repetí, y él afirmó con la cabeza. De la entrada del edificio, Clara. De su coche aparcado siempre a la misma hora. De ti bajando con el abrigo largo, mirando a los lados antes de entrar en el portal. Todo registrado. Una vecina contrató a un investigador porque sospechaba que su marido la engañaba con alguien del trabajo. Resulta que se confundió. El marido era inocente. Tú no. No sé cómo describirte lo que sentí. No fue culpa, ni remordimiento. Fue humillación pura.
Saber que alguien me había espiado sin yo notarlo. Que había archivos con mis movimientos. Que otras personas sabían cosas de mí que ni yo era capaz de asumir en voz alta. Pero lo que más me inquietó fue lo de mi madre. Que ella hubiera tenido esa carpeta y se la hubiera entregado a Marcos, sin hablarme, sin siquiera avisarme. Había algo profundamente cruel en eso. Y al mismo tiempo, entendía por qué lo hizo. Quizá ella pensaba que así se resolvían las traiciones. Con pruebas. Con castigos. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, consciente de que ya no había espacio para excusas. No lo sé, respondió, alejándose hacia la escalera. Estoy demasiado calmado. Eso es lo que más me asusta. Y subió. No lo vi el resto del día. Ni por la noche. Durmió en la habitación de invitados. No bajó a cenar. No respondió a mis mensajes. Solo hubo un silencio denso que llenaba la casa, como si cada rincón supiera lo que había pasado y decidiera castigarme con su presencia muda. El día siguiente fue peor. Al levantarme, encontré la carpeta sobre la mesa del comedor. No me atreví a abrirla. Solo la toqué con los dedos y sentí ese frío de papel que contiene dinamita emocional. La escondí debajo de una pila de revistas, como si eso pudiera borrar su existencia. Me duché y fui a trabajar. En la oficina, Adrián me saludó con normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Y entendí que él no sabía nada. Aún. O fingía no saber. Lo observé durante horas, intentando encontrar alguna señal de culpa, algún gesto, pero no había nada. Solo su sonrisa de siempre. Su voz firme. Su forma de acercarse demasiado cuando hablaba. Esa tarde, al volver a casa, encontré otra escena inquietante. Todas mis cosas del baño estaban fuera. Mis cremas, mis cepillos, mi caja de maquillaje, todo en una bolsa de papel al lado de la puerta. Y un post-it encima con 2 palabras, tu espacio. No era una orden de irme. Era una declaración de guerra pasiva. Un aviso de que ya no era bienvenida en la intimidad que habíamos construido. Fui al baño y encontré el armario vacío. Solo quedaban sus cosas. Su pasta de dientes. Su colonia. Su aftershave. Era como si me hubieran borrado. Cené sola. Dormí sola. Me desperté sola. Durante 3 días seguidos no hablamos. Ni una palabra. Solo convivencia silenciosa, hostil, cargada de miradas que decían más que cualquier insulto. Hasta que el 4.º día, mientras preparaba café, por costumbre, por inercia, por desesperación, él se acercó y me dijo, este sábado no estaré. Me voy a Valencia. Necesito pensar. Y no te lo digo para avisarte, sino porque ya se lo he dicho a mi abogado. La palabra me perforó el estómago. Abogado. No lo esperaba tan pronto. No lo esperaba tan concreto. ¿Divorcio?, pregunté. No lo sé. Quizás separación. No quiero tomar decisiones en caliente. Pero no puedo mirarte sin ver todo lo que hiciste. Y eso no se cura con disculpas. Y se fue. Así. Con esa frialdad calculada que él siempre había tenido. Sin dramatismos. Sin golpes en la mesa. Solo hechos. Como si ya no hubiera nada que negociar. Pasé ese fin de semana sola, con la carpeta aún sin abrir, con mi madre sin responderme los mensajes, con Adrián enviándome un meme idiota como si fuéramos adolescentes. Todo se sentía fuera de lugar. Yo, sobre todo. Me encerré en el baño, lloré de rabia, de impotencia, de miedo, pero también de una especie de aceptación sucia. Esto es lo que soy ahora. La mujer que fue descubierta. La mujer que ya no puede decir que tiene un matrimonio. La mujer que lo rompió. Y en medio de todo eso, sin esperarlo, llegó lo peor. Pero eso te lo contaré en la próxima parte. Porque si crees que esto fue duro, no has visto lo que Marcos hizo después. El lunes siguiente, cuando Marcos volvió de Valencia, ya no era el mismo. No lo digo en un sentido poético ni simbólico. Era literal. Entró en casa sin mirar a los lados, sin pronunciar mi nombre, dejó su maleta en el suelo y me dijo que necesitábamos hablar. Su voz era firme, sin titubeos, con esa calma que da más miedo que cualquier grito. Me senté frente a él en el comedor, la mesa entre los dos parecía una frontera.
No sabía por dónde empezar, y él tampoco me dio tiempo a pensar. Abrió una carpeta negra, distinta de la otra, más gruesa, llena de documentos. Esto es lo que vamos a hacer, dijo, como si yo no tuviera derecho a opinar. He hablado con el abogado. No vamos a divorciarnos todavía. No quiero que digan que actué en caliente. Pero vamos a vivir como desconocidos. Nada de cenas, nada de salidas, nada de fingir. Compartiremos el techo, los gastos y el silencio. Lo miré, intentando procesar cada palabra. ¿Y así piensas arreglarlo?, pregunté. No pienso arreglar nada. Pienso que te toca vivir con las consecuencias. Intenté mantenerme firme, pero el peso de sus ojos era insoportable. No había odio, había decepción. Y eso dolía más. Marcos, escúchame, por favor, dije con la voz quebrada. No quiero justificarme, pero las cosas entre nosotros ya estaban rotas desde hace tiempo. Tú lo sabes. Dejamos de hablarnos, dejaste de mirarme, de tocarme, de preguntarme si estaba bien. Yo también me perdí. No sé cuándo, pero me perdí. Él me interrumpió sin levantar el tono. ¿Y crees que eso te da derecho a humillarme, a convertir nuestra vida en una mentira? Podrías haberte ido. Podrías haber dicho, ya no te quiero. Pero decidiste quedarte y hacerme creer que dormías a mi lado mientras te ibas con otro. Eso no es un error, Clara, eso es una elección. No supe qué responder. Lo que decía era cierto. Me quedé en silencio, y ese silencio me delató. Marco se levantó y empezó a caminar por el salón, sin mirarme. He pasado los últimos días pensando en qué parte de mí hizo que cruzaras esa línea. Si fui demasiado blando, si te di demasiado espacio, si te ignoré. Pero llegué a la conclusión de que no fue culpa mía. No puedo cargar con tus vacíos. Yo cumplí con lo que prometí, cuidar, respetar, sostener. No te mentí, no te traicioné, no te humillé. No soy perfecto, pero tampoco merecía esto. Se detuvo frente a la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Lo más jodido, ¿sabes qué es? Que todavía no sé si te odio o te compadezco. Marcos, por favor, dije, intentando acercarme, déjame al menos explicarte cómo pasó. No te estoy pidiendo perdón, te pido contexto. No fue algo impulsivo. Yo me sentía vacía, invisible. Adrián apareció en el momento en que tú ya no estabas, aunque estuvieras físicamente. Me hablaba, me escuchaba, me hacía sentir que aún existía. Él se giró con una sonrisa seca. Claro, el clásico cuento de que el otro me hizo sentir viva. No te das cuenta de lo patético que suena. No te violó, no te manipuló, no te obligó. Te gustó. Y lo elegiste. No hay contexto que borre eso. Caminó hacia mí y se detuvo a pocos centímetros. Dime algo, Clara, ¿fue mejor? ¿Te hacía sentir más viva que yo? No supe si responder era una trampa, pero lo hice igual. Sí. El silencio después de esa palabra fue insoportable. Ni respiraba. Me miró como si acabara de confirmar algo que necesitaba para cerrar un círculo. Entonces no hay nada más que hablar. Intenté seguirlo cuando subió las escaleras, pero me cerró la puerta del dormitorio en la cara. Escuché el cerrojo. No lloré. Me quedé sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, escuchando sus pasos, escuchando cómo abría el armario, cómo sacaba algo, cómo bajaba de nuevo. Cuando volvió a aparecer, llevaba una caja de mis cosas, ropa, libros, papeles, todo mezclado. La dejó en el suelo. Esto es lo que dejaste de ser. No quiero verlo más en mi habitación. A partir de hoy, duermes abajo. El cuarto de invitados está libre. Me agaché a tocar la caja, y sentí rabia, pero no por lo que hacía, sino por su manera metódica de hacerlo, sin gritar, sin perder la compostura. ¿Y tú crees que así me castigas?, pregunté. No, respondió, así me limpio. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No pegué un ojo. Escuchaba cada paso, cada ruido. A medianoche bajó a la cocina, y escuché que hacía una llamada. No quise oír las palabras, pero las escuché igual. Sí, mañana por la mañana. Que esté a su nombre, no al mío. No quiero que aparezca en mis cuentas. Colgó. Yo sabía de qué hablaba,
aunque no entendía aún el alcance. Marcos no improvisaba. Nunca lo hacía. Cada decisión suya venía acompañada de un plan. Esa llamada era el principio de algo que yo aún no podía medir. A la mañana siguiente, cuando bajé, ya no estaba. Encontré sobre la mesa una hoja doblada con su letra. A partir de hoy, todo lo que es mío se queda donde está. No toques mis cosas. No uses mi coche. No entres a mi despacho. No respondas a mis familiares. No me busques en el trabajo. Si te llaman, diles que no estoy disponible. Si me necesitas, deja una nota. No quiero conversaciones. La frialdad del papel me pareció más hiriente que cualquier insulto. Me senté y la leí 3 veces, como si mi cerebro necesitara convencerse de que no era una broma. Había dejado de ser su esposa. Era una residente temporal en una casa donde antes compartíamos todo. A media tarde volvió. Me observó sin decir nada y dejó un sobre la mesa. Dentro había dinero. Para que no tengas excusas, dijo. Para que no digas que dependes de mí. No necesito tu dinero, respondí. Entonces úsalo para pagar tu culpa, replicó sin levantar la voz. Me levanté y me enfrenté a él. No me hables como si fueras mi juez. Tú también tienes parte en esto. No soy la única que falló. Claro, dijo, la culpa compartida, el argumento favorito de los que no soportan mirarse en el espejo. Yo no fallé, Clara. Solo me equivoqué al creer que tú eras distinta. ¿Distinta a qué? A las personas que solo se quedan mientras reciben algo. El día que se les exige, huyen. Hubo un silencio largo. Lo vi temblar un poco, aunque intentaba disimularlo. Marcos, no todo lo que hicimos fue mentira. Hubo amor. Sí, dijo, pero el amor no sobrevive cuando uno de los dos lo pisa. Lo dijo tan simple que dolió más que cualquier insulto. Después se giró y subió sin mirar atrás. Esa noche no cocinó, no hubo café, no hubo rutina. Solo el eco de algo que se había extinguido y que seguía respirando por inercia. Pasaron días así, cada uno más áspero que el anterior. Él no hablaba. Yo intentaba mantener una normalidad absurda. Lavaba la ropa, cocinaba, trabajaba. Pero nada tenía sentido. A veces lo escuchaba llegar tarde, otras veces no venía en absoluto. Dejaba las luces encendidas, como si quisiera que supiera que seguía vivo, pero sin compartirlo. Una noche, después de 10 días de esa farsa, bajó mientras yo cenaba. Se quedó de pie, mirándome. He hablado con Adrián, dijo. Dejé el tenedor en el plato. ¿Qué le dijiste? Nada. Solo lo miré. Lo suficiente para que entendiera que lo sé todo. No necesitaba decirle más. Es un cobarde, y tú lo sabes. Ni siquiera intentó defenderte. Me quedé quieta. No te atrevas a meterlo en esto, dije, aunque sonaba débil. Él no te debe nada. Claro que me debe. Me debe la dignidad que tú le quitaste a esta casa. Y créeme, ya la está pagando. Lo miré, sin entender del todo. ¿Qué hiciste, Marcos? Él se encogió de hombros. Nada ilegal, si eso te preocupa. Pero digamos que tu querido Adrián ya no tiene trabajo. Y no volverá a encontrar uno en el sector fácilmente. Llamé a las personas adecuadas. Nadie quiere a un tipo con fama de meterse con mujeres casadas de la oficina. No es buen marketing. Sentí un frío intenso que me subió por la espalda. ¿Tú hiciste eso? No. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que el mundo lo supiera. Y se fue. Esa noche entendí que no había terminado. Que la venganza apenas había empezado. Que su calma no era resignación, sino estrategia. Y que lo que vendría después iba a doler mucho más que cualquier reproche. Porque cuando un hombre como Marcos decide destruir, no lo hace con rabia. Lo hace con precisión. Y yo ya era su objetivo. Marcos no volvió a hablarme durante una semana entera después de confesar que había hecho que despidieran a Adrián. Fue una calma engañosa, como si el silencio fuera su manera de planear algo más grande. Yo lo observaba sin que se diera cuenta, intentando adivinar si su venganza se limitaba a eso o si estaba preparando el siguiente golpe. No había gritos, no había discusiones, no había escenas.
Solo una convivencia minuciosamente ordenada, en la que cada uno sabía dónde no debía estar cuando el otro aparecía. Pero había algo distinto en su mirada. No era la tristeza ni la rabia. Era una frialdad analítica, como si estuviera desmontando pieza por pieza una máquina y calculando exactamente cuándo se rompería. Yo sabía que algo venía. No sabía qué, pero lo presentía. Marcos nunca dejaba nada a medias. El primer movimiento fue sutil. Una tarde, al volver del trabajo, descubrí que el coche no estaba en el garaje. Pensé que lo habría llevado a lavar o al taller, pero cuando le pregunté, me respondió sin levantar la vista del portátil: ya no es tuyo. Tardé unos segundos en entender. ¿Cómo que no es mío? Está a mi nombre. No exactamente. El crédito estaba a mi nombre. Tú solo figurabas como usuaria. Lo cancelé. Lo entregué al concesionario esta mañana. Eso no puedes hacerlo sin avisarme. Ya lo hice, dijo, girando la pantalla hacia mí. En el correo del banco había una notificación con mi nombre. No me di cuenta hasta que vi la fecha. La había enviado hacía 3 días, pero a una dirección de correo que ya no usaba desde hacía meses. Te avisé, pero no lo viste. No es mi culpa si no revisas tus cosas. Su tono era tan neutro que me pareció más hiriente que si me hubiera gritado. La segunda jugada fue más directa. 2 días después, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos. Había una denuncia anónima por comportamiento inapropiado con un compañero de trabajo durante el horario laboral. No me sorprendió demasiado al leerlo, pero me indignó que se atreviera a hacerlo. Llamé al número que venía en la firma y pedí hablar con la directora. Me confirmó que el correo había llegado con documentación adjunta, fotos de mí saliendo del edificio de Adrián, informes de fechas, todo redactado con detalle. Cuando colgué, las manos me temblaban. Fui a casa directamente y lo enfrenté. Estaba en el salón, leyendo como si nada. «Fuiste tú», le dije sin rodeos. «¿Tú mandaste eso?» Levantó la vista lentamente. «Yo no mando nada. Pero si alguien lo hizo, supongo que tenía motivos». ¿Motivos? Me quieren echar. Entonces te recomiendo que prepares una buena defensa. Eres comunicadora, se te da bien mentir. Me quedé de pie, mirándolo, intentando entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Durante los días siguientes, mi vida se volvió un trámite continuo de control de daños. En el trabajo me apartaron de los proyectos más importantes, y aunque nadie me lo decía en la cara, todos lo sabían. Adrián me escribió 2 veces, la primera para decirme que estaba buscando empleo en otra ciudad, la segunda para pedirme que no intentara contactarlo más. No lo culpo. Su carrera había terminado. Yo había arrastrado a todos al mismo hundimiento. Marcos, mientras tanto, actuaba con una calma irritante. Salía temprano, volvía tarde, hablaba por teléfono en voz baja, y cada vez que yo intentaba preguntarle algo, respondía con frases medidas. Una noche lo esperé en el salón, decidida a obligarlo a hablar. Cuando entró, apagué la televisión y me quedé de pie frente a él. Ya basta, le dije. No puedes seguir destruyendo todo a tu alrededor. Ya lo hiciste con Adrián, ahora vas a por mí. Si quieres que me vaya, dilo. Pero deja de esconderte detrás de tus maniobras. Cerró la puerta sin alterarse, se quitó el abrigo, lo colgó en silencio, y me respondió: tú fuiste la que empezó a destruir. Yo solo estoy limpiando los restos. Y no quiero que te vayas. Aún no. Aún no, ¿qué significa eso? Significa que cuando te vayas, quiero que te vayas sin nada que recuerde lo que tuvimos. Ni casa, ni coche, ni reputación. Nada. Solo tú, con tu versión de la historia. Esa frase me dejó paralizada. No había odio en su tono, solo determinación. No buscaba herirme emocionalmente, quería borrarme. Pasó por mi lado y subió las escaleras. Lo seguí hasta el dormitorio. ¿De verdad quieres convertir esto en una guerra?, le grité. Ya la empezaste tú, respondió desde el umbral. Y lo peor es que no sabes perder. Me acerqué a él y lo empujé, sin fuerza, más por impotencia que por rabia. No eres mejor que yo, le dije. Solo sabes esconderte detrás de tu orgullo. Yo al menos tuve el valor de admitir lo que hice. Se rió por primera vez en semanas. No lo admitiste. Te descubrieron.
si no fuera por eso, seguirías mintiendo. No confundas exposición con sinceridad. Me encerré en la habitación de invitados, incapaz de pensar. No dormí. A la mañana siguiente me llamó mi jefe. Me informaron que la empresa no renovaría mi contrato al final del mes. Oficialmente, por reestructuración. En la práctica, porque nadie quiere empleados con escándalos. Entendí entonces que Marcos había ido más lejos de lo que imaginaba. Había hecho llamadas. Y sabía exactamente con quién hablar. Los días siguientes fueron un descenso constante. El banco bloqueó mi tarjeta porque el ingreso principal de la cuenta era suyo. Cuando fui a aclararlo, me dijeron que la cuenta estaba bajo revisión por movimientos inusuales. Entendí el mensaje. Cada aspecto de mi vida pasaba por su control. Me había quitado el aire. No había discusiones, no había amenazas, solo acciones. Eso era lo que más me descolocaba. No actuaba como un hombre dolido, sino como alguien que estaba ejecutando un plan. Una tarde, cuando llegué a casa, lo encontré esperándome con una carpeta. La misma carpeta que había usado para mostrarme los papeles del abogado, pero esta vez tenía dentro fotografías impresas de mí y Adrián en distintos lugares. Algunas eran de meses atrás, otras más recientes. Estas las encontré en un pendrive que estaba en el despacho, dijo. No te las voy a devolver. No porque me sirvan, sino porque no quiero que sigan existiendo. Las destruiré. Pero antes quería que las vieras. Que recordaras exactamente en qué momento te perdiste. Me senté frente a él. Ya no me humillas, Marcos. Ya lo hiciste todo. No me queda nada más que perder. Claro que te queda, respondió. Todavía tienes tu versión. Todavía puedes contarte la historia de que fuiste víctima, de que yo fui cruel. Pero lo peor que puedo hacerte no es destruirte. Es obligarte a vivir sabiendo que no puedes defenderte sin quedar peor. Esa noche quemó las fotos en el jardín. Lo vi hacerlo desde la ventana, sin lágrimas, sin temblores, solo concentrado. Después entró, lavó las manos y subió a dormir. Ese gesto me golpeó más que cualquier insulto. No era teatral, era administrativo. Como si borrar nuestra historia fuera una tarea pendiente en su lista. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Me hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Si sonaba el teléfono y era alguien de su familia, me miraba con frialdad hasta que entendía que debía dejarlo sonar. Empecé a sentirme invisible dentro de mi propia casa. Intenté hablar con mi madre, pero seguía sin responder. Nadie quería involucrarse. Todos sabían lo que había hecho, y todos consideraban que merecía el resultado. Una noche, después de semanas de esa rutina, Marcos entró en el cuarto de invitados sin avisar. Llevaba una caja en la mano. La dejó en la cama. Esto es tuyo, dijo. Dentro había mis joyas, mis documentos, mis objetos personales. Quiero que te vayas el lunes. Ya encontré un piso para ti. Está pagado por 3 meses. Después te las arreglas como quieras. ¿Y tú? Pregunté. Yo me quedo aquí. Es mi casa. ¿Y después de 3 meses? No lo sé. No me importa. ¿Así termina todo? No termina. Solo sigue su curso. Me quedé mirando la caja, intentando entender si lo hacía por compasión o por estrategia. No lo sabía. Pero entendí que había ganado. Me había quitado todo, incluso la posibilidad de discutir. Le pregunté por qué 3 meses. Porque no quiero deberte nada. Ni siquiera un día más. Esa noche empaqué en silencio. No lloré. No tenía energía para hacerlo. Solo sentía una mezcla de vacío y aceptación. Había cruzado un punto del que ya no se regresa. Al día siguiente, cuando salí con las maletas, él estaba en la puerta. Me dio las llaves del piso sin mirarme. No vuelvas, dijo. No te preocupes, respondí. Al cerrar la puerta detrás de mí, supe que esa era su venganza final. No un escándalo, no una pelea, no una humillación pública. Era el borrado total. Me había dejado sin historia. Nadie me preguntaría su versión, nadie defendería la mía. Yo era la infiel, y él, el hombre correcto que se había cansado de serlo. Y en su forma exacta y calculada, había logrado lo que quería,
que su ausencia doliera más que cualquier castigo visible. Después de instalarme en el piso que Marcos había alquilado para mí, pasé las primeras semanas en una especie de estado neutral, sin rabia, sin tristeza, sin ningún intento de rescate emocional. Era un espacio pequeño, con muebles básicos, ni feo ni bonito, solo funcional. Tenía lo mínimo: cama, escritorio, cocina y una ventana que daba a un patio interior sin vista. No había cuadros, ni adornos, ni nada que recordara una vida en común. No lo amueblé, no lo decoré, no hice nada por sentirlo mío. Tampoco salía más allá de lo indispensable. El trabajo estaba terminado, las cuentas bloqueadas, los amigos desaparecidos. Ni siquiera Adrián había intentado contactarme. Ya no existía nada anterior a ese piso y, aunque nunca fui una mujer de rutinas vacías, empecé a repetir los mismos movimientos todos los días, como si me estuviera entrenando para sobrevivir sin identidad. Una tarde de martes, después de 20 días sin ningún tipo de comunicación, recibí un mensaje de Marcos. No era largo, ni emotivo, solo decía: necesito hablar contigo. Mañana. A las 6. En el parque de Arganzuela. Tardé en reaccionar, leí el mensaje al menos 5 veces antes de contestar. Simplemente puse: vale. No había nada que agregar. No pregunté por qué, no exigí explicación, no fingí indiferencia. Solo sabía que no podía evitar esa conversación. Era una cita de cierre, un acto final. Y aunque sabía que la historia ya estaba destruida, necesitaba verlo. Necesitaba que al menos una vez hablara sin guiones, sin papeles en la mano, sin esas estrategias de abogado herido. Llegué 5 minutos antes y me senté en uno de los bancos de madera cerca de la entrada, donde se veía el paso del tranvía, donde aún pasaban personas a esa hora. Él llegó puntual, vestido con abrigo negro, bufanda gris y esa expresión de contención que había adoptado desde que estalló todo. No me saludó con un beso, ni con un gesto afectuoso, simplemente se sentó a mi lado dejando una distancia prudente. No me miró. No dijo nada en los primeros segundos. Solo después, como si necesitara asegurarse de que yo no iba a irme, empezó a hablar. He firmado los papeles del piso. Está pagado hasta junio. Después de eso no tengo intención de ayudarte. No es por castigo, es por coherencia. Quiero que quede claro que esto ya no tiene vuelta. No estoy enfadado, Clara. Estoy cansado. Y tú deberías estarlo también. Me tomé unos segundos antes de responder. No te pedí que me ayudaras. Acepté ese piso porque sabía que no podía volver a casa. No estoy aquí por dinero ni por nostalgia. Solo vine porque me pediste que hablara contigo. Él asintió, sin mirarme aún. No te llamé para hablar del pasado. No quiero repasar lo que hiciste. Ya entendí que no hay explicación que me sirva. Solo quería cerrar esto sin quedarme con frases a medias. Después de todo lo que pasó, aún hay cosas que necesito decir. No por ti. Por mí. Lo miré entonces, buscando algún rastro del hombre que fue. No lo encontré. Era alguien nuevo. Más seco, más frío, más seguro. No había ira, solo control. Di lo que tengas que decir, le dije. Se giró por fin hacia mí, con los ojos firmes. Durante años construimos algo que parecía funcionar. No era perfecto, pero pensaba que había un pacto. Uno simple: cuidarnos mutuamente. No se trataba de pasión, ni de cuentos de hadas, ni de sexo salvaje. Se trataba de estar. Y tú decidiste que eso no era suficiente. Lo entiendo. A veces las personas se cansan, se aburren, se confunden. Lo que no entiendo, ni voy a perdonarte, es que me mantuvieras al margen mientras construías otra historia por debajo. Me quitaste la opción de decidir. Eso es lo que me rompió. No la traición física, sino la falta de respeto a mi derecho a saber con quién dormía cada noche. Lo sé, respondí. Y lo lamento. No por culpa, no porque quiera recuperarte, sino porque te entiendo ahora. Y porque me duele haberme dado cuenta tan tarde. Él apretó las manos entre las piernas, como si intentara aguantar algo que le costaba decir. No vine a pedirte explicaciones ni perdón. No quiero volver contigo. No quiero construir nada más. Pero necesitaba mirarte a los ojos una última vez antes de desaparecer de tu vida. No por drama. No por orgullo.
Por salud. Asentí. Está bien. No voy a perseguirte. No voy a escribirte. No voy a decirle a nadie lo que pasó. Esta historia se acaba aquí. Una cosa más, dijo. ¿Volverías a hacerlo? No, respondí sin dudar. No por ti. Por mí. Porque lo que hice me quitó cosas que no voy a recuperar nunca. Porque no soy más feliz. Porque no fue libertad. Fue una forma de romper algo para no asumir que tenía miedo de hablar. Me miró por última vez. Eso es lo único sincero que te he escuchado en meses. Se levantó. No me ofreció la mano. No me abrazó. Solo dijo, cuídate, Clara. Esta vez, hazlo de verdad. Lo vi alejarse sin girarse. No lloré. No temblé. Me quedé sentada 5 minutos más y después caminé sin rumbo hasta que oscureció. Cuando llegué al piso, encendí las luces y me senté en el suelo. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no quedaban palabras pendientes. Ese fue el final real. No el día que me fui de casa, no el día que quemó las fotos. Fue ese banco en el parque. Esa conversación sin adornos, sin teatro, sin súplicas. Ahí se murió lo último que quedaba. Y no era amor. Era la esperanza absurda de que, en algún rincón, aún quedaba algo salvable. Ahora sí estoy sola. Ahora sí empieza otra historia. Una que ya no tiene a Marcos. Una que, por primera vez, depende solo de mí. Han pasado 8 meses desde la última vez que vi a Marcos. No lo he vuelto a cruzar por la calle, no he recibido ni un mensaje suyo, ni un correo, ni una llamada, ni siquiera un comentario indirecto a través de nadie. Cumplió exactamente lo que dijo que haría, desaparecer de mi vida sin dejar rastros, sin abrir la posibilidad a malentendidos, sin dejar puertas entreabiertas. Esa desaparición total fue el acto final, la forma más precisa de demostrarme que ya no existía en su presente. Y aunque al principio me dolió más que todo lo anterior junto, con el tiempo empecé a entender que lo necesitaba. No por castigo, sino por obligación de reconstrucción. Tuve que empezar desde cero sin plan, sin recursos, sin identidad externa que me sostuviera, y eso fue brutal. Me enfrenté a las consecuencias de todo lo que hice sin tener a nadie que me suavizara la caída. Mis amigas se distanciaron, mis padres me hablaron sin entusiasmo, el entorno laboral quedó manchado por rumores que nadie desmintió y que yo tampoco intenté corregir. No me defendí. No porque creyera que merecía el escarnio, sino porque entendí que no tenía sentido discutir con un pasado que yo misma provoqué. Al principio vivía con el mínimo, solo con lo necesario, sin intentar encontrar un sentido inmediato a nada. Me levantaba tarde, desayunaba lo mismo cada día, salía a caminar sin destino, volvía al piso sin haber hablado con nadie. Acepté trabajos freelance mal pagados que apenas me daban para cubrir el alquiler que Marcos ya no subvencionaba desde julio. Empecé a vender algunas cosas, ropa que ya no usaba, electrodomésticos que sobraban, incluso algunos regalos de aniversario que nunca devolví. Me convertí en alguien que sobrevive, no en alguien que vive, pero en ese modo de existencia básica empecé a pensar con claridad. No fue una epifanía, no hubo un día exacto en que todo cambiara, simplemente me fui acostumbrando a no esperar nada de fuera. Y eso, aunque suene miserable, me obligó a mirar hacia adentro. No encontré respuestas gloriosas ni consuelo. Lo que encontré fue una versión de mí que llevaba años evitando. Una mujer que tomaba decisiones impulsivas sin medir consecuencias, que exigía más de lo que estaba dispuesta a dar, que confundía validación con amor y novedad con libertad. No fue una autocrítica morbosa ni un intento de redención. Fue un inventario. Frío, objetivo, necesario. Un día cualquiera, mientras ordenaba papeles viejos en el escritorio, encontré una libreta donde había apuntado ideas de proyectos que quería hacer cuando aún trabajaba en la agencia. Eran notas sueltas, sin orden, pero escritas con entusiasmo, con ganas, con una energía que ya no recordaba como mía. Me senté y empecé a leer una por una, y por primera vez en meses sentí que quizás todavía podía crear algo que no dependiera de nadie. Decidí retomar uno de esos proyectos, una idea para una revista digital sobre historias reales de mujeres que habían atravesado crisis matrimoniales. No con el enfoque moralista de siempre, no con consejos ni frases motivacionales. Solo relatos crudos, testimonios sinceros sin maquillaje.
No sabía si alguien lo leería, pero lo hice igual. Compré un dominio barato, abrí un blog sencillo, escribí mi historia completa sin nombres ni adornos, y la publiqué. No recibí visitas en semanas, pero escribirlo fue como sacar un peso muerto del estómago. No me sentí mejor, pero sí menos contaminada. Con el tiempo, empezaron a llegar comentarios, mensajes privados, incluso correos de mujeres que decían haber leído algo que sentían como propio. Ninguna me felicitaba ni me consolaba. Solo compartían. Algunas eran esposas traicionadas, otras eran las que habían traicionado. Muchas no sabían aún en qué punto estaban. Pero todas escribían desde un lugar de dolor seco, sin lágrimas, sin dramatismo. Solo necesidad de decirlo. Seguí escribiendo. No lo convertí en un negocio, no vendí cursos, no moneticé nada. Era una forma de dejar constancia. De no fingir que lo que viví fue solo una etapa superada. Poco a poco fui recuperando la capacidad de mirar hacia adelante sin esperar que nada ni nadie viniera a salvarme. No busqué pareja, no abrí aplicaciones, no contacté con hombres del pasado. No por puritanismo, sino porque entendí que si volvía a llenar el vacío con alguien, iba a repetir el mismo ciclo. Empecé terapia sin avisar a nadie. No para encontrar justificaciones, sino para aprender a dejar de mentirme. Descubrí que la infidelidad fue solo la punta visible de una cadena larga de decisiones pequeñas que siempre tomé desde la evasión. Que nunca aprendí a terminar algo antes de que se rompiera por completo. Que no sabía decir esto no me hace bien sin hacer daño a otros. Y que siempre creí que tener razón era más importante que tener paz. No me gustó saber eso de mí, pero era necesario. A veces salía de las sesiones con ganas de gritar, otras veces con una calma que no sabía manejar. Pero seguí yendo. Sin expectativa. Solo por costumbre. A veces eso es suficiente. Hace 2 semanas me crucé con una conocida de Marcos en el supermercado. Me miró con incomodidad, como si no supiera si debía saludar o ignorarme. Me acerqué yo. Le dije hola, le pregunté cómo estaba, y hablamos unos minutos sobre cosas intrascendentes. No mencionó a Marcos. Yo tampoco. Pero cuando nos despedimos, me dijo, te ves distinta. No supe si era un cumplido, una crítica o una observación neutra. Solo asentí y seguí con mi compra. Al salir, pensé que sí, que quizás me veía distinta. No más feliz, no más exitosa, pero sí más quieta por dentro. Como si hubiera dejado de correr. Hoy no me atrevo a decir que aprendí una lección definitiva. No creo en eso. Creo que tomé decisiones que rompieron una vida entera, que causaron daño, que no puedo borrar. Y que sobreviví. No con dignidad ni con elegancia, sino como se sobrevive a cualquier cosa, haciéndolo. No me considero víctima, tampoco me defino por haber sido la que falló. Solo soy alguien que entendió demasiado tarde que la comodidad emocional es peligrosa cuando no se enfrenta. Que el silencio en una relación no es ausencia de conflictos, sino acumulación de ellos. Y que, si no se habla a tiempo, todo termina estallando en los peores lugares posibles. No sé qué será de Marcos. No tengo noticias suyas. No he buscado referencias, no he preguntado a nadie. Él decidió que su forma de sanar era desaparecer. Yo respeté eso. Y no por nobleza, sino porque entendí que ya no tenía derecho a intervenir en su historia. Él me borró, yo lo solté. Eso es lo más justo que podíamos hacer el uno por el otro. No hubo reconciliación, ni segundas oportunidades, ni redención mutua. Solo un final limpio, doloroso y definitivo. Lo único que sé es que hoy, cuando me miro al espejo, ya no me escondo. No me gusta todo lo que veo, pero al menos me reconozco. Y después de todo lo que pasó, eso ya es algo.